con la clase. En vista de que le estoy pasando antivirus, la máquina, mi computadora anda medio, no sé, me empezó a dar algo de problema. Y por ese motivo le empecé a pasar el antivirus. Adicionalmente, con la clase anterior se queda algo saturada en memoria, pero no tengo el tiempo suficiente para reiniciarle. Por ese motivo, en caso de que por ahí se corte la transmisión o alguna situación aparezca, netamente va por estos lados. Sí, espero no tener mayor tipo de complicación. Bien. Listo. A ver. Voy a empezar compartiendo algo que teníamos hecho la clase anterior. No sé si es que hubo algún tipo de repaso adicional en relación a lo que ustedes realizaron, desarrollaron. Chicos. Chicos, nuevamente. Bueno, aquí estamos bien. Eso. A ver, cuéntenme. ¿Nos puede dar un recorderis, dije? Un recorderis. Ahora sí un recorderis. A ver, la semana anterior... Bueno, les digo porque yo tuve que retirarme por eso. Ya. Pero debías revisar la grabación, ¿no? Recuerden eso siempre. Sí, pero por si acaso... Nos dijo que hiciéramos unos datos de unas 25 personas o algo así. De unas 20, 25 personas, sí. Eso les había... 20 personas. Ya, a ver... Ya pasamos lo que hicimos en clase. Sí, 5 más, 5 menos. Sí. Y que tenga algunos datos adicionales. ¿Por qué motivo? Porque aquí vamos a desarrollar cierto tipo de práctica. Sus hojas van a servir más que todo para el día viernes. Aquí voy a desarrollar cierto tipo de práctica utilizando algunas funciones, algunas fórmulas. Pero a ustedes deberían empezar a desarrollar la práctica del día viernes con esas hojas. ¿Por qué motivo? Porque mientras más datos tenemos, más formas de aplicación vamos a ir encontrando. Vamos a ir definiendo cierto tipo de valores, vamos a ir interpretando cierto tipo de datos. Porque la idea de una hoja de cálculo es semiautomatizar cierto tipo de procesos. No podríamos decir automatizar de manera completa, pero también que me ayude en la interpretación de ciertos tipos de datos. Sí, por ese motivo en un momento inicial estamos trabajando en esto del Google Drive. En algún momento nos va a tocar pasarnos a hojas de cálculo de escritorio, puede ser el Excel, puede ser el LibreOffice Calc, más que todo por la parte de graficación. ¿Por qué motivo en la parte de graficación? Porque yo puedo ir encontrando y puedo ir interpretando y diseñando cierto tipo de características en las cosas que voy realizando. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que habíamos visto de manera rápida? Es el trabajo de movimientos. Sí, habíamos visto los tipos de datos, los numéricos y alfanuméricos. Vimos cómo nosotros podemos empezar a trabajar empezar a trabajar con datos que son solo números, pero a su vez son tipo alfanumérico. Sí, son de las cosas que hemos desarrollado. Entonces, hoy vamos a ir revisando cierto tipo de funciones y cierto tipo de fórmulas que me vayan permitiendo obtener algunos datos de esto, obtener cierto tipo de información que me puede ayudar en algunos casos. Sí, vamos a empezar con algunas fórmulas y fórmulas que relativamente se les considera sencillas, básicas,
para que me vaya entregando cierto tipo de cosas. ¿Ya? Una de ellas es la función concatenar. ¿Sí? El concatenar me permite unir dos cadenas, unir dos datos alfanuméricos. ¿Ya? Recuerden, yo los datos alfanuméricos no puedo sumar. Yo lo que puedo es unir. Y voy a unir el nombre y el apellido. ¿Ya? Selecciono la primera celda y con punto y coma puedo seleccionar la segunda celda. En el Drive, si ustedes se fijan, me va entregando el resultado como tal. ¿Sí le vemos? Sí. ¿Ya? Cierro paréntesis y presiono Enter. Y miren, me entregó ya un resultado. ¿Qué creen que se le podría aumentar? La edad. El ISTMB. A ver, pero yo quiero que se basen en el resultado. A ver, ¿el resultado está bien o no está bien? Voy a copiar esto. Una de las cosas, ¿cierto? Al momento que yo copio y pego una fórmula, automáticamente se me va movilizando las celdas que yo hago referencia. Sí, miren, yo aquí hago referencia a B2 y a C2. Sí, pero en la siguiente me hace referencia a B3 y C3. Si yo copié desde una sola fórmula como tal. Sí, entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos entender? Que cuando yo hago un copiar-pegar, se me va movilizando las celdas por la cantidad de filas y columnas que lo vayamos moviendo. En este caso, empiezo en B2 y como me voy moviendo solo a nivel de celdas, ¿sí? De filas, perdón, me aparece B3, C3, B4, B5, B6, ¿sí? Ya. Por decirles, aquí se encuentra Salomé con S minúscula, le voy a poner S mayúscula y automáticamente en la fórmula también cambia. Voy a utilizar lo mismo con la V y le pongo V mayúscula y automáticamente la fórmula me ayuda a cambiar el resultado. Sí, ese es uno de los aspectos que yo debo ir considerando. Ahora, ¿qué le falta a este resultado? No digo incrementemos más datos. ¿Qué le falta a ese resultado? Chicas. ¿Podría ser Chicos. separar el nombre del apellido? Ah, ya, separar el nombre del apellido. Entonces, dentro de las cosas que se debe identificar es que los valores que yo tengo acá, que son enfocados en dos celdas, esos valores deben estar involucrados con algo adicional. ¿Yo con qué separo? Cuéntenme, ¿con qué separo yo algo? Con la barra espaciadora. ¿Y eso qué me representa? Chicas, chicos. ¿Qué me representa el que yo presione una barra espaciadora? Que tal vez podría modificar la fórmula. No, pero a ver, dentro de una fórmula normal, ¿qué me representa o de una cadena normal, qué me representa una barra espaciadora? Permítame un segundito ya.
Disculpas. Bien, entonces, la barra espaciadora me representa un espacio. Eso es lo que me acabaron de decir. Ahora, dentro de una fórmula, yo no puedo representar el espacio con una barra espaciadora solamente. Sí, yo debo agregar algo adicional. Entonces, voy a dejarle esa celda de forma original. ¿Sí? Voy a generar nuevamente la otra fórmula, pero voy a integrar el valor adicional que ustedes me dicen. Y el valor adicional, que es una constante, que es un espacio, al espacio debo representarle entre dos comillas, ¿sí? Es decir, abro comillas, presiono la barra espaciadora, cierro comillas, punto y coma, y en estos momentos selecciono la siguiente celda. ¿Ya? Y acá ya tengo con el espacio involucrado en el trabajo. ¿Sí? Si nosotros nos fijamos, en todos los casos estoy desarrollando lo mismo. ¿Sí? Si le visualizamos, si vemos la diferencia entre uno y otro. Sí. ¿Sí? Y si yo quisiera poner algunas cosas adicionales, sí, simplemente es cuestión de que vaya enfocando lo que quiero poner. Y digo, la persona de nombre, sí, doy un espacio, punto y coma, selecciono el nombre, un espacio, selecciono el apellido, ¿sí? Digo con número de celular, ya, es parte del, ¿sí? Y presiono Enter. Entonces, miren, acá ya tengo una cadena mucho más grande, pero al final de cuentas lo único que he desarrollado, ¿sí? Lo único que he desarrollado es simplemente ingresar más parámetros. El principio es el mismo, con dos parámetros, con tres parámetros y con una cantidad un poco mayor en parámetros. El principio va a ser el mismo. Y si yo le cambio ¿sí? Si yo le cambio por alguna otra parte del algún valor en alguna celda, ¿sí? Automáticamente se me cambia el resultado. ¿Preguntas de esta partecita? ¿Puede repetir, por favor, Inge? ¿Pero qué parte? Estefanía, ¿tú me preguntaste? Sí. Pero, ¿qué parte te digo, Estefanía? Porque si me dicen todo, ahí estamos complicados. Al final de cuentas se puede repetir todo, pero siempre y cuando me vayan indicando cuáles son las inquietudes, cuáles son los inconvenientes, cuáles son los problemas que nosotros podemos tener. Estefanía. Sí, es más en la parte Inge para hacer esto de lo que le puso todo. A ver, mira, la pantalla me lo dice claro. La función es concatenar, ¿cierto? Igual concatenar.
¿Ya? Abro paréntesis y debo identificar qué nomás quiero que me aparezca. Yo quise que me aparezca una cadena que me vaya identificando el nombre, que me vaya poniendo el número de celular y que me diga que es parte de la institución en la que se encuentra ahí, instituto. Entonces, por ese motivo, ¿qué es lo que se representa? Me dice la persona de nombre. Sí, como es una cadena constante y que no le tengo en ninguna celda, le voy poniendo entre comillas. Necesito integrarle con un nombre, con un apellido, ¿sí? Y eso le voy separando por un punto y coma. ¿Por qué? Porque ya estoy haciendo referencia a otra cadena que se encuentra dentro de una celda. ¿Ya? Y luego de eso voy identificando más características, digo, con el número de celular, que al final de cuentas es otra constante, tiene el mismo principio que la persona de nombre que se encuentra de manera inicial. Sí, entonces es cuestión de ir jugando un poco con los parámetros más que cualquier otra cosa. Lo mismo que me aparece en esa cadena es algo similar que lo que me aparece en la celda H2, que está simplemente puesto el nombre y el apellido con parámetros. Ya. No tiene mayor ciencia esta parte de acá. Lo que se necesitaría netamente es la práctica de parte de ustedes a nivel de sus propias hojas de cálculo y que les permita ir identificando dónde se encuentran errores. Si de pronto alguien tiene en estos momentos su hoja de cálculo libre, quiere hacer la práctica, quiere compartirnos, simplemente empiece a compartir pantalla y podríamos ir revisando y vamos viendo si es que existe algún error o alguna cuestión de esas. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Chicos. Lisa, me hace una pregunta. Dime, Gisela. O sea, el momento que queremos separar, por ejemplo, ahí dice con número de celular. Para separar el número de celular, o sea, las comillas, o sea, para Gisela, te puedo asegurar que te escuché hasta lo que decía número de celular. De ahí no te entendí nada más. Oh, ya, ahí me escucha. Ya, mucho mejor. Ya. O sea, ahí dice con número de celular, ¿no es cierto? Ajá. Y ahí, o sea, para separar el número de celular ponemos comillas. O sea, usamos cuando queramos separar alguna celda, como en ejemplo, ¿no? Cuando, o sea, ponemos edad, estatura, algo así, usamos las comillas siempre, porque yo veo ahí que inicia con comillas, pero es parte de él y ahí solo usa una comilla. A ver, fijémonos en lo que está antes y después de un punto y coma. Si tú te fijas, es parte de él, está abriendo y cerrando comillas entre los punto y coma. Sí, sí. Ahí ya me fijé mejor. Sí, claro, a ver, miren, ese es uno de los aspectos muy, muy importantes que nosotros sí debemos comprender. Vamos a tener en algunos casos unas fórmulas y esas fórmulas nos deben llevar a tener algunos paréntesis internos. Entonces, el paréntesis que abro debe estar de acuerdo al paréntesis que cierro. En algunos casos yo cierro la misma cantidad de paréntesis que abro, pero si no está en el lugar exacto, en el lugar preciso, les puedo asegurar que nos van a dar errores lógicos, no errores de programación. Y esos errores lógicos lo que nos lleva es a que me aparezcan resultados, pero resultados que no son los adecuados. Sí, ese es uno de los aspectos fundamentales dentro de esto, y es por eso que les decía que en ocasiones nos dicen que la hoja de cálculo es muy compleja, es muy difícil, pero no es tanto la dificultad de la hoja de cálculo como tal,
es la dificultad de aplicación, ¿ya? Justamente lo que me decía Gisela, y de pronto por ahí para más compañeros, yo empiezo con una constante. ¿Qué es una constante? Es algo que no va a cambiar para nada. Y dentro de lo alfanumérico, lo constante está dado específicamente por datos que se van a repetir siempre, y esos debemos de entregarlos entre comillas cuando están en una fórmula. Sí, y las variables son las que, como su nombre lo indican, van a cambiar de valor de acuerdo a circunstancias. Y esas variables comúnmente yo le voy a tener en celdas. Sí, entonces al momento que yo le pongo una celda, en ese momento estoy desarrollando un trabajo con una variable. Y yo debo saber que el concatenar me permite unir cadenas o datos alfanuméricos entre constantes y variables. ¿Ya? Esa parte debo recordarla. Porque si yo en algún momento les digo cuál de estas cadenas es la que me entrega el siguiente valor, ustedes son quienes deberían empezar a hacer la evaluación y decir, a ver, esto y esto de acá. ¿Sí? ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud? Bueno, creo que no hay más inquietudes. A ver, con estos datos que yo tengo, sí, estos datos específicamente, estos de aquí que están marcados dentro de este rango, son con los que yo debo en primera instancia trabajar porque son mis datos originales. ¿Ya? Entonces, la pregunta que yo les hago es, con esos datos, ¿qué consideran ustedes que se pueden obtener como formas de información? ¿Y qué puedes repetir? No lo escuché. A ver, tengo marcados unos perdón, tengo marcados unos datos, ¿cierto? Que son los datos originales. ¿Sí o no? Sí. Ya. Entonces, al ser los datos originales, por lo general, son con los datos que yo debo trabajar para empezar a obtener información. ¿Sí? Entonces, con esos datos originales, ¿cómo qué tipo de información yo podría sacar? Información que me pueda ser relevante. Recuerden que esto es lo poco que nosotros podemos hacer. Con mayor cantidad de datos podemos sacar un sinnúmero de cosas adicionales. Chicos. ¿Y qué podría ser el lugar donde vive la persona? A ver, con los datos que están marcados. Por eso le llamamos al número de la persona y A ver. le sacamos información. A ver, nuevamente, no creo que me están entendiendo bien la idea. Con los datos que yo tengo, debo obtener información que me entregue para un análisis. Con los que tengo, no puedo aumentar nada. Sigo sin entender el link. A ver. Miren, estas son las partes donde que necesitamos mayor cantidad de criterio ya en el desarrollo de... A ver, nuevamente. Sí.
Con los datos que yo tengo, con los datos desde la celda A1 hasta la F14, yo debo entregar información. Sí, porque es lo que yo tengo. No tengo nada más. Es lo que yo tengo. ¿Qué información puedo entregar? Inge, tal vez un mínimo y un máximo de edades. Ah, yo puedo entregar un mínimo y un máximo de edades. Perfecto. Sí. Yo necesito aprender a leer esto. ¿Por qué? Por algo muy importante. En ocasiones a ustedes como administradores, porque eso es lo primero que deben meterse en la cabeza. Sí. ¿Cuál va a ser mi título? ¿Cuál es su título profesional que van a sacar? A ver, les escucho. El título de administradores de centros infantiles. Ah, administradores de centros infantiles. Entonces, en ocasiones posiblemente a ustedes les entreguen cierto tipo de datos. Pueden ser datos así, los que tengo. Sí. Y esos datos yo debo saber interpretarlos para poder llevarlo a un informe ejecutivo, comúnmente le llamamos, cuando ya son datos consolidados y son datos que en algunos casos me entregan máximo en una hoja con gráficos. Sí. ¿Sí hemos visto ese tipo de casos o no? Chicos. Alexa López. Buenas noches, licenciado. Listo. Diego Saca. Buenas noches. Elizabeth está participando. Estefanía está participando. Estefi Villasís. Buenas noches, Inge. Fernanda Padilla. Buenas noches, Inge. Gisela Aldaz se encuentra. Jennifer Amaya. Sí, Inge. Jocelyn Criollo. Buenas noches, Inge. Kevin Sánchez. Buenas noches, Inge. María José Lascano. Buenas noches, María José. Inge. Michelle Zamora. Buenas noches, Inge. Natalie Villafuerte. Inge, buenas noches. Buenas noches, Inge. Pamela Moyolema. Buenas noches, Inge. Rosa Estela Muisin. Presente, buenas noches, Inge. Ya, Salomé Villafuerte. Presente, Inge. Dicen nada. Entonces, se supone que si están aquí es para interactuar. Porque si no, yo dejaría grabando las clases y simplemente eso les presento. Y con eso quedamos todos felices, todos contentos. Me parecería que eso no es lo adecuado. Sí. Entonces, en base a esto, les pregunté si es que han visto en ocasiones que nos presentan un resumen ejecutivo. De mi parte, no. Ya, Igual de mi parte, no, Inge. No. listo. No, Inge, yo tampoco. ¿No? No, Igual. Ya. no, Inge. Entonces, miren.
Cuando ya me entregan ustedes cierto tipo de información, yo puedo empezar a decirles, a ver, esto funciona así o no. Pero si no me dicen nada, les aseguro que me puedo estar parando de cabeza y al final de cuentas posiblemente les estoy hablando en chino básico. Ya. Por ese motivo es importante que hablen. Así que por favor, creo que les vengo repitiendo unas cuantas ocasiones de esto, pero valga la oportunidad. Bien. Cuando nosotros cumplimos cierto tipo de rol que tenga que ver con un ámbito administrativo, en ocasiones nos entregan datos como los que están marcados dentro de ese cuadro, pero gran cantidad de datos, que al final de cuentas, si yo les presento de esa manera, en muchos de los casos van a decirme, ¿y esto bueno qué es? ¿Para qué me sirve? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Sí. ¿Cuál viene a ser uno de los roles de la gente que está a cargo de áreas administrativas, incluyéndonos como docentes? Porque nosotros debemos empezar a presentar cierto tipo de informes en relación a aprovechamiento, en relación a calificaciones, ver cuántos han tenido una calificación de excelencia, cuántos de pronto están con la nota mínima para aprobación, otros en cambio que pueden estar con notas un poco más bajas. Entonces, cuando yo hablo de todo este tipo de situaciones, cuando yo hablo de todo este tipo de características, necesitamos establecer de que los datos presentados de esta manera no nos sirven de mucho o no les sirve de mucho a la mayor cantidad de gente. ¿Qué es lo que les sirve? Les sirven datos procesados, ya información que ha sido analizada, procesada y que me entrega otro tipo de visualización, no otro tipo de información, otro tipo de visualización. Sí, hace un momento me decían que yo puedo, con estos datos puedo obtener el rango de edad entre el mayor y el menor. Listo, ahí estamos hablando ya de un dato procesado, ya de información procesada. Lo mismo podríamos hablar a nivel de estatura. Sí, podríamos hablar del promedio y cuántos datos están bajo el promedio y cuántos están sobre el promedio. ¿Ya? Lo mismo a nivel de estatura, en edad y estatura. Entonces, ¿qué es lo que yo sí necesito empezar a establecer? Punto número 1. Los datos que yo pregunto a la gente que trabaja conmigo deben ser datos que me van a servir para reflejar algo. Punto número 2. Si alguien me entrega cierta cantidad de datos y cierto tipo de datos, debo ser capaz de interpretar qué es lo que dicen esos datos. Sí, entonces hay dos características en esto. Lo uno, lo que yo planifico, lo que yo hago, lo que yo solicito y eso es lo que me entregan. Sí, y lo otro, lo que ya me entregan de esta manera como datos nominales y un gran listado, un banco de datos, y yo debo aprender a interpretarlos. Pero en todos los casos debemos enfocarnos hacia la interpretación de los datos. Si nosotros no hacemos esto de una manera buena, no hacemos esto de una manera positiva, no hacemos esto como una forma de ejercicio, también nos vamos a ver algo complicados al momento de ir desarrollando este tipo de aplicaciones. ¿Sí? Entonces, ese viene a ser uno de los aspectos fundamentales. Ahora, tenemos alrededor de unos 15-20 minutos de trabajo. Pero estos 15-20 minutos voy a pedirles que trabajen en sus tablas, en sus archivos. Si quieren les escriben por ahí cerca, si quieren les crean una nueva hoja, si quieren lo hacen a mano, lo escriben en un teléfono celular, sí. Pero necesito que de sus tablas, de lo que ustedes tienen, de sus archivos, vayan analizando
ya culminaría. Necesitamos hacer ese trabajo y ese va a ser insumo para el día viernes. Si el día viernes ustedes me dicen, profe, es que esto me olvidé, ese día viernes vamos a tener una mala calificación, porque el día viernes voy a hacer un par de cositas yo en esta hoja de cálculo que se encuentra aquí, y de ahí vamos a empezar a trabajar en los archivos de ustedes. Entonces, quien Inge, yo tengo una pregunta. Dime, Elizabeth. O sea, nosotros tenemos hasta lo que nos mandó a hacer, igual en la otra clase tenemos hasta lo que es de estatura o otros datos que dijo que podíamos agregar. Yo les dije que agreguen otros datos más. Ajá. Entonces tenemos que ya tener hecho también lo que usted hizo. No, a ver, yo lo único que les digo es que tengan todos los datos y que me digan, a ver, profe, yo quisiera con mis datos obtener este tipo de información. Porque todavía no les doy casi nada de fórmulas. Hemos visto el concatenar, no hemos visto más. Entonces, cuando ustedes me dicen yo quisiera obtener este tipo de información, les explicaría que funciona o no funciona, que vale o no vale desarrollar de la parte que nosotros tenemos. ¿Sí? Entonces, según nuestro análisis, usted nos va a ayudar a hacer lo que nosotros queremos con los datos. Claro. Porque si yo no me baso en eso y si solo nos basamos en lo que yo pienso, simplemente vamos a estar con complicaciones porque muchos tal vez no captarían lo que queremos hacer. En cambio, con sus datos, yo debo entender lo que ustedes quieren desarrollar, ¿cierto? Sí, ya entendí eso. Ya. Solo tenemos que traer los datos y nuestro análisis y lo que nosotros de lo que yo quiero hacer. Ajá. Ya. Listo. ¿Alguna inquietud adicional? O sea, Inge, o sea, como decir, digamos, de lo que yo quiero, como decir, es unir, ¿no es cierto? O sea, sacar las, ¿cómo se dice esto? Las fórmulas. A ver, claro. Pero eso te digo, mira. Me pongo en otro ejemplo. Sí, yo tengo una tabla como esta, pero adicionalmente tengo calificación 1, calificación 2, o tengo asignatura 1, asignatura 2, asignatura 3. Posiblemente puedo tener, yo que sé, cuenta bancaria 1, cuenta bancaria 2. Entonces, con los datos que yo tengo, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Porque debemos aprender a trabajar también con este tipo de información. Si no, simple, yo les digo, verán, esto de acá me sirve para hacer esto, y ustedes van a aprender solamente esto. Pero por ahí les entrego otro tipo de información, les entrego algo que se encuentra redactado y no podemos interpretar lo que está redactado. Simple, no hicimos nada con hoja de cálculo. Entonces la idea es que aprendamos a interpretar todo eso. Perdón. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sí. Listo. Entonces ya no nos queda 20 minutos, nos está quedando 15. Así que por favor, a desarrollar eso, recuerden, es trabajo para el día viernes. Donde que el viernes no traigan eso, automáticamente nos complicamos. ¿Sí? Voy a dejar de grabar y en estos momentos también ya voy a cerrar la videoconferencia, así que por favor, a trabajar.